Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y le damos la bienvenida a esta segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos. Igualmente estamos al aire en este preciso instante con nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, a quienes por cierto les pedimos disculpas en este momento. En el primer bloque, al cierre el primer bloque, tuvimos problemas de transmisión, algo pasó que se quedó guindada la imagen, frisada la imagen, y pues sencillamente tuvimos que terminar y arrancar de nuevo. Así que a los que se están conectando en este momento también les agradezco enormemente y aprecio pues el que puedan compartir el programa con tanta gente que por supuesto seguramente se incorporará a discutir nuestro tema de hoy, básicamente que va a tratar sobre el tema venezolano en este segundo bloque de programa. Y también no puede quedar por fuera, por supuesto. Queremos enviar un especial abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y en Bajo la Lupa nos vamos ahora con Venezuela. Todos les invitamos, por supuesto, que incorporen con nosotros sus comentarios, sus opiniones, por supuesto. Y queremos arrancar con una nota del Paris Match, republicada por Runes de Venezuela, que titula Venezuela, el país que deja morir de hambre a sus hijos. Recientemente la revista Paris Match publicó un reportaje titulado Venezuela, el país que deja morir de hambre a sus hijos. En el texto, firmado por la periodista Laurence Debrey, pues se cita el caso de un estudiante universitario que al iniciar su carrera cuando Chávez asumió el poder, ganaba el equivalente a 1.200 euros al mes. 18 años más tarde, con un doctorado alcanzado, su salario cayó a 4 euros. En apenas un año, los venezolanos perdieron un promedio de 8 kilos. Aquellos que se han adherido pues, a los valores del chavismo reciben la caja CLAP mensualmente, en el mejor de los casos. No ocurre en todos, ya lo hemos visto con estas protestas que se han repartido por buena parte del país. Pero continúa esta nota diciendo que a pesar de esta situación, el oficialismo no ofrece estadísticas. Cuando Antonieta Caporale, ex ministra para la Salud, admitió un aumento del 30 y 65% de la mortalidad infantil y materna, fue despedida de su cargo. La mitad de los niños con cáncer, y escúchelo bien, murió antes de Navidad debido a la falta de medicamentos. Nuestros hospitales se han convertido en hogares, dijo un pediatra que prefirió resguardar su nombre por temor a represalias. Asimismo, menciona cómo la revolución bolivariana destruyó el aparato productivo del país a través de las expropiaciones. La corrupción habría desaparecido 70.000 millones de euros de las arcas del Estado. A todo esto se suma la grave inseguridad en Venezuela. Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Un venezolano muere asesinado cada 19 minutos. Los residentes de la capital se han acostumbrado a los secuestros y a los asaltos. Y esto de alguna manera corrobora, si se quiere. Por allí nos dicen imposible el audio. Alejandro nos está reportando que aquí hay problemas con audio. Veo que me gustaría igual que ustedes puedan confirmarme si les está llegando bien el audio y el video o no para hacer, digamos, de nuevo enlazar la conexión. Pero bueno, hablándoles de este tema venezolano, pues el día de ayer hablábamos de algo tan vergonzoso como la última, no puedo decirlo tendencia, pero lo último que está ocurriendo en términos de la crisis humanitaria en Venezuela, que tiene que ver justamente con el contrabando de sangre. Y es que pues resulta que en Venezuela ha llegado el punto, la crisis a tal nivel que ya no solamente escuchar lo que normalmente uno escuchaba, algunos activos, insulina, digamos productos para quimioterapia, etcétera. No, es que ahora ni siquiera se cuentan con los reactivos para identificar si la sangre que es donada en los bancos de sangre de los hospitales o de las clínicas pues cuenta con las condiciones necesarias para no contagiar al individuo que es receptor con algún tipo de enfermedad. Bueno, pues resulta que al ni siquiera contar con estos reactivos, pues ahora se ha creado un mercado ilegal, un mercado paralelo, como si ya no nos bastara con todo lo que es paralelo en el país, porque en el país hay dos tipos de vida: la vida que lleva el gobierno y la vida que lleva
la población venezolana. La del gobierno es más paralela que la otra. ¿Por qué? Porque el gobierno lleva una vida en la cual no hay hambre, en la cual no hay crisis humanitaria, en la cual no hace falta medicinas, en la cual lo poco que hace falta es por culpa del país de turno. En diciembre fue Portugal, ahora estamos hablando que se trata de Argentina y Colombia, y así van pues dándole su vuelta al globo terráqueo, se van para Estados Unidos, se van para España y van cambiando poco a poco, buscando, digamos, en quién posar sus responsabilidades. Esto es lo que pasa hoy día en Venezuela. Bueno, mientras ese gobierno vive una realidad paralela, el pueblo le ha tocado crear una especie de atmósfera profundamente contaminada en la que nada vale lo que realmente es. Es decir, el despropósito de un sistema que se ha instaurado en Venezuela parte por no lograr entender y descifrar nada de lo que está ocurriendo. Y un buen ejemplo es lo que pasó justamente, que no me voy a parar ahí mucho tiempo, con el programa de Jaime Bailey, en el cual invitó a Rafael Poleo. Pues es parte, si se quiere, no voy a profundizar ni llegar a adjetivar lo que ocurrió con Poleo, pero donde quiero llegar es que el nivel de conflictividad es tal que ni siquiera logramos coincidir ni en los análisis, ni en los argumentos, ni en el qué hacer, cómo resolver el problema venezolano. Y eso es un punto a favor del régimen venezolano. Es un punto a favor cuando, mientras la gente está comprándote sangre ilegalmente para poderla llevar, y no digo por lo ilegal, por el peligro que reviste comprar líquido humano, comprarlo y llevarlo a un hospital. Mientras están comprando sangre, mientras te toca prácticamente ir a los vendedores que tradicionalmente distribuían estupefacientes, pues resulta que son los que te están vendiendo una pastilla para el corazón, un ansiolítico o unas inyecciones de insulina. Pues mientras ocurre eso, mientras nuestros viejitos mueren en colas con 4, 5, 6, 10 horas para ver qué hay allá adelante, porque no tienen ni idea de qué es lo que se van a encontrar adelante, pues tienen a un régimen venezolano que ha entendido que mientras controle el caos, mientras el caos exista, es la premisa, y ese caos sea controlado por el propio gobierno y que lo suelte y que lo vuelva a agarrar cuando le toque hacerlo, porque tiene la capacidad de hacerlo, pues sencillamente todo está bajo control. Aún en ese caos en el que vivimos, aún en ese desasosiego, aún en ese estado de alarma, de alerta, estado si se quiere, de emergencia que viven los venezolanos, al gobierno, al régimen de Maduro, al partido de gobierno, a la Asamblea Nacional Constituyente, le conviene, señores, que ustedes, que yo y que todos los que nos vemos afectados por la realidad venezolana estemos en este proceso que se vive hoy día. Por algo, pues esta prensa parisina, el Paris Match, ha reportado que Venezuela es el país que deja morir de hambre a sus hijos. A ver, voy a incorporar al Bani. Montilva nos dice: secuestros, escasez, y desde que el difunto pronunció la palabra exprópiese, el aparato reproductor y económico de nuestra bella Venezuela se quebró sin duda alguna. Nos están reportando también que sí, que se escucha bien, afortunadamente. Mi querida Mónica Salazar desde Paraguay nos saluda, nos dice que ya se reportó la señal. A todos los que están incorporados, José Antonio Cisneros, a Arsena nos dice que está bien, Jaime Ortiz también desde Colombia. Bien, entonces seguimos hablando, desnudando la crítica situación venezolana. Y fíjense ustedes lo siguiente. Consultores 21 publicó un estudio sobre la migración venezolana, pero un estudio basándose en los que para el cuarto trimestre del 2017 se encontraban aún en el país. Bueno, hablando por ejemplo de quienes se irían del país, quienes se quedarían, fíjense cómo va variando y es algo de esperarse. De aquellos venezolanos entre 18 y 24 años, el 51% se quiere ir del país, mientras el 46% se quiere quedar. Mientras los que tienen 45 años o más, pues los que se quieren ir del país comienza a disminuir, solo el 30% contra el 67%. Y esto varía, por supuesto, en función a las clases, si es la clase popular, si es la clase media alta, varía considerablemente, pues como expectativa, la clase popular
solo estima irse un 33%, mientras que la clase media, incluida la clase alta, estima en un 55%. Habla, por ejemplo, en porcentaje donde están los venezolanos que quieren emigrar. La mayoría se encuentra en la región central, seguida por los Andes y Llanos, luego por la capital, para luego venir Zulia y Occidente y finalmente Oriente. Ahora, ¿qué países o qué regiones del mundo se quisieran ir? Bueno, el primer, renglón es América del Norte con el 15%, seguido por, no saben, a cualquier país, 14%. Luego Centroamérica y el Caribe con 9%. Perdón, se me fue el más importante, me disculpan que me equivoqué. América del Sur. América del Sur, el 56% de los venezolanos quisieran emigrar. América del Sur, entre ellos por supuesto, se encuentra Chile con un 17%, empatada con Colombia. También está el Ecuador con 10%, Argentina 4%, Brasil 0.9%, República Dominicana con 2%, está por acá Panamá con 7%, México con 3%, luego Estados Unidos con 10%, Canadá con 1.5%, y luego saltamos por supuesto a lo que es Europa, que ya ni siquiera llega a un punto porcentual según esta última encuesta realizada por Consultores 21. De hecho, cuando se les pregunta las razones por las cuales han considerado irse del país, el 63% considera que la situación económica es la razón fundamental. La situación económica es la principal razón para emigrar, sin distingo de edad. Luego, el 29% opina que es motivado a la situación política. El 35% de los adultos de 45 años o más consideran irse por la situación política. Y el 7% aprovechar las oportunidades. También han hablado o han preguntado pues si en la familia cercana, es decir, padre, madre, pareja, hijos o hermanos, hay alguien que se haya ido a vivir fuera del país. Y pues al menos el 29% de las familias nucleares tienen, aunque sea un miembro de su familia, el cual ha emigrado. Esto significa que en promedio 1.97 personas han emigrado por familia. ¿Qué significa esto en términos concretos? Bueno, en términos concretos, hay un 29% de las familias venezolanas que ya se fueron del país. Además, significa 1.97 personas por familia, que ya se los acabo de comentar. En números son 7.162.117 familias, lo que equivale a un tamaño de la diáspora, según Consultores 21, de 4.091.717 personas que han dejado el país. Entre ellos se pregunta quiénes regresarán, quiénes no regresan, si regresan a través de una condición, por ejemplo, si las cosas cambian. Y esto también varía. Por ejemplo, la clase popular dice el 26% que no regresa, mientras que la clase media, el 33% dice también que no regresarían. Donde en todos, tanto en la clase popular como en la media, hay muchas coincidencias. Si las cosas bajan 50 a 51% y si regresan 18 al 12%. Ahora bien, algo donde me quiero detener, porque no quiero agobiarlos de tantos números, seguramente lo estoy haciendo en este momento. Algo importante es lo siguiente. Le preguntan a las familias, y presten atención de esto porque se ha rodado el rumor sobre el tema de las remesas en Venezuela. Hay cambios económicos importantes que vamos a estar hablando ahora, entre ellos por supuesto la eliminación del dólar preferencial de 10 bolívares por dólar y pasarlo a un sistema de fluctuación que es denominado DICOM. No es nuevo, pero esto es un cambio importantísimo. Esto es una vía, primero, reconocimiento del gran fracaso económico, y el segundo es una vía previa, un paso previo. No sé si tenemos algún economista que nos acompañe en este momento que pueda corregirnos si nos estamos equivocando, pero al menos en función a nuestro análisis es un paso previo, muy atrás probablemente, pero al fin y al cabo previo, para la liberación del control de cambio. El control de cambio es una de las causas más importantes que nos han llevado a la desgracia que vivimos hoy día en Venezuela. Por lo tanto, en función a lo que ha significado la liberación de la tasa preferencial, todo parece indicar que el régimen venezolano ahora pretende, y escúchelo bien a nuestra comunidad venezolana en el exterior, pretende que los venezolanos reciban remesas de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares del extranjero a precio DICOM. ¿Esto qué significaría? Mayor cantidad de dólares en el bolsillo del gobierno,
por una cantidad determinada de bolívares. Negocio redondo para variar, el gobierno siempre tratando de aprovechar la situación. Fíjese que, ¿cómo sabemos que esto lo toma? Se le pregunta a los familiares de todos aquellos que han dejado el país si en algún momento esos individuos que han dejado Venezuela le han ayudado económicamente a la persona encuestada o a sus familiares. Bueno, pues resulta que totalizando en promedio, estamos hablando del 68% regularmente, de regular alguna vez, ha ayudado económicamente a los núcleos familiares. ¿Qué significa? Que si reciben o piensan recibir remesas, el distrito capital o la zona capital, el 86% de los encuestados dicen que sí, central 59%, occidente, Zulia, los llanos, Andes del 97 al 96% y oriente con el 81 o el 81%. Y por ahí nos dice Arsenia, al estilo de Cuba, son unos ladrones. Y es que hay una copia muy parecida a lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Cuba. El negocio de las remesas, el negocio del dólar, del cambio del dólar, sigue estando en manos del régimen venezolano. Y ahora no solo que se gastaron nuestro dinero, se robaron 300 mil millones de dólares y además despilfarraron con una negligencia que no es otra cosa que un pecado fatal. Pues ahora pretenden hacerse del dinero que ni siquiera se han ganado, que ni siquiera les pertenece. Y lo estamos viendo en función a los indicadores. Claro, es que si tiene, por ejemplo, el Zulia, que es una región tan importante en Venezuela, el 96% de los familiares de venezolanos que están en el extranjero esperan recibir dinero. Imagínense la cantidad de recursos que entrarían. Hablando de 4 millones de personas que están afuera, dejando a todo el resto de una población, que aunque está calculada, por cierto, en más de 30 millones, tampoco podemos a ciencia cierta saber si se trata de 30. Por ahí ya algunas personas dicen que son 26, 25 millones en términos reales. ¿Y ustedes saben por qué? Porque hay doble cedulados, múltiples cedulados, hay muchos elementos que también hay que depurar en el sistema de identificación y extranjería venezolano. Pero bueno, es una realidad. Por ahí José Silva dice, al mandar lo mínimo con el dolor del alma, comida y medicinas, sin $1 en efectivo, eso es mantener a Maduro. Ale Mesa nos dice, como siempre, robando por donde sea. Y fíjate que lo que dice José es bien importante porque pensamos, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Muy probablemente la gente hace lo que se hace comúnmente, que no es otra cosa que cambiar en el extranjero los dólares y pedir a alguien allá que pues te transfieran bolívares. O, lo que es más importante, mandar, por ejemplo, una caja con medicinas, con medicamentos. Por cierto, justamente Zulay Escalante nos dice, hola desde Italia, bienvenida Zulay, ahora quieren expropiar dólares. Pero lo que les digo, bueno, probablemente una manera de perjudicar al inmigrante venezolano, al migrante venezolano pudiera ser ahora sí comenzar a colocar controles, cosas que yo no creo que lo hagan ahora, no les conviene. Ustedes, si lo piensan en frío, muchas personas me dicen, es que el gobierno no le interesa el que haya la asistencia humanitaria. Por supuesto que no, porque le interesa tener amarrado al pueblo venezolano. Pero aparte de esto, algo que es muy claro es que pues sencillamente el gobierno ha vivido de un canal humanitario no declarado desde que sus 4.5 millones de venezolanos se fueron del país. Y yo se los he dicho, basta con salir a recorrer los couriers, los sistemas de carga y envíos a Venezuela para ver lo abarrotados que están. Comida, medicina, productos de higiene personal, de todo hay. Absolutamente de todo lo que usted quiera. Y el gobierno no lo detiene. ¿Por qué no lo detiene? Porque le conviene. Incluso medicinas que necesitarían el estricto control del Estado para admitirlas, ni siquiera eso hacen. Claro, es que lo omiten intencionalmente. Eso es como cuando me preguntan si en Venezuela van a declarar el cierre de todas las fronteras, que nadie va a poder salir y entrar. Y yo les digo, pero es que no tendría sentido. ¿Y por qué no tendría sentido? Porque es que la declaratoria es implícita. Al haber dejado de pagarle a las aerolíneas extranjeras en Venezuela, con más de 4.000 millones de dólares en deudas, ¿qué hicieron las aerolíneas? Se fueron.
Y no solo que se fueron, sino que las que están en Venezuela tampoco pueden operar. Fíjense lo que acaba de ocurrir con el INAC, el Instituto Nacional de Aviación Civil. Acaba de sancionar los que iban a viajar por Santa Bárbara, dentro o fuera del país, no lo pueden hacer al menos en 3 meses. Ha sido sancionado Santa Bárbara en una nueva ocasión. Pero es que Lufthansa ya no está. Pero es que Delta Airlines tampoco está. Y para usted de contar, todas las aerolíneas que se han ido del país. Entonces, es como cuando me preguntan si en Venezuela ya se declaró la dictadura o no. Los hermanos Castro tienen 60 años gobernando Cuba. ¿Cuándo han dicho sí? Ahora sí, nosotros acabamos de instaurar una dictadura. ¿Cuándo? O pregúntenle a Kim Jong-un en Corea del Norte. No se declaran los cierres de frontera, más allá de las acciones efectistas por parte de Maduro en función a la frontera colombo-venezolana, que fíjense todo lo que está ocurriendo y no la volvió a cerrar, más allá de lo que ha hecho con Aruba, Bonaire y Curazao. Pues no necesita hacerlo en términos reales, en términos enunciativos, porque en términos reales ya lo está. ¿Quién puede salir de Venezuela? Hasta hace 2 meses atrás, no sé en cuánto estará ahorita, hasta hace 2 meses un pasaje te costaba 60 millones de bolívares. La canasta básica alimentaria, para que vean cómo se maneja el tema venezolano, que no tiene ningún tipo de lógica, se calculaba en 25 millones de bolívares. Esto equivale a 100 salarios mínimos, sin contar con el ticket de alimentación. Si le metemos el ticket de alimentación, estamos hablando de al menos 60 salarios mínimos para poder alcanzar la comida y los recursos mínimos para una familia de 5 personas. Esa es la realidad que vive el país. No hace falta quemarse mucho más las neuronas. De allí a que los que me preguntan, oye, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos quedando con el que si vamos a votar, que si no vamos a votar, que si van a negociar, que si no van a negociar? La respuesta es simple, pero a la vez es profundamente compleja. No puede, y esto lo dicen los principales analistas políticos serios a nuestro juicio, no puede haber elección presidencial hasta que no haya cambio de sistema, hasta que no haya depuración necesaria, no solo del sistema electoral, sino de las autoridades que en general gobiernan los destinos del país. Por lo tanto, no es si me abstengo, si voy, si un grupo se aparece u otro grupo se va. No, es que en Venezuela los ciudadanos, no los políticos, los ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno venezolano el que no se lleve adelante ningún proceso electoral porque no creemos en el Consejo Nacional Electoral. Punto. No es que me des las condiciones del 2015, no es que me permitas que invite a 3 amigos, México, Argentina y Chile, no. No es que me quites la inhabilitación de los partidos políticos o de algunos políticos en general. Señores, el esquema de fraude electoral fue incluso denunciado por quien lo totalizaba, que es Smartmatic. Con un jefe de negociación, Jorge Rodríguez, junto a su hermana Delcy Rodríguez, que fue presidente del Consejo Nacional Electoral, y como premio cuando salió, Chávez se lo llevó directico al gobierno. Llegó a ser hasta vicepresidente de Hugo Chávez. Cuando además en un proceso de negociación tan delicado sale un ministro de gobierno, Nelson Reverol, me disculpan, a decir que la Mesa de la Unidad Democrática en negociación había delatado a Óscar Pérez y a su grupo. Cuando el propio Maduro insistía en bombardear este supuesto diálogo que tanto había insistido llevarlo adelante. La realidad es que, pues sencillamente, se llevaba por un carril a la oposición para obligarlos a sentar sin que Reverol corrigiera absolutamente nada. Porque ese era un punto de honor, ¿cierto? Bueno, ahí los tienen sentados en República Dominicana. El punto de honor quedó en la duda. En la duda porque ya, pues sencillamente, ese germen de la incredulidad quedó sembrado en el venezolano. Entonces, aquí el punto clave sigue estando no en ir o no ir, es que no puede haber elección presidencial
hasta que no se resuelvan las demandas del pueblo venezolano, muchas de ellas representadas en lo que se ha pedido en concreto en esta mesa de negociación, una mesa que ustedes y yo pues hemos analizado en reiteradas ocasiones. A ver, voy a incorporar los comentarios. Por ahí dice Carlos Gutiérrez, los medicamentos no llegan a los familiares, también se los roban. Eso es una realidad, Carlos. Gracias por tu puntualización. Por ahí dice Raquel, yo mando medicinas por DHL y llega todo. Zuli Quiñones, California será el único estado de Estados Unidos en permitir abortos en universidades. Eso luego sería interesante que pudiéramos ampliarlo en otro programa. Ale Mesa dice, exactamente eso nos pasó a nosotros. Llegaron solo medicinas. De bebé, las de adulto no nos las robaron. Estos individuos, para parafrasear, porque estamos al aire para nuestras emisoras, nos quitan hasta las esperanzas de poder ayudar a los nuestros que no pueden adquirir nada, sea porque no tienen los recursos o porque no se consigue absolutamente nada. Y es que sin duda lo que dice Ale es bien importante, porque lo que está ocurriendo en Venezuela tiene que ver justamente con ahora robos que no son de joyas, no son de artículos electrónicos, no. Es que la gente, las que supuestamente deberían ser las autoridades, están allí buscando cómo rebuscar, cómo obtener medicinas y alimentos. Parte de la desesperación que está viviendo hoy día el pueblo venezolano. Por ahí Mónica dice, no se debería votar en Venezuela, pero los traidores de la MUD lo harán. Ni votar ni no votar. No puede haber proceso electoral hasta que las demandas hayan sido escuchadas. Por lo pronto, nos toca hacer punto final al día de hoy en Américas Noticias, nuestra edición número 606. Gracias a todos por habernos acompañado. Se les quiere muchísimo. Que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.